aire acá en Radio La Posta y por todos los lugares donde ya les dijimos que estamos, ¿sí? También a través de Radio Educativa en simultáneo, saliendo Radio Educativa dentro de la plataforma Dinámica Educativa. También estamos a través del Facebook, que es la página oficial de Radio La Posta, en donde nos pueden ver, nos pueden escuchar, pueden dejar sus comentarios, bueno, y demás. Pueden compartir el video, como ya hay gente que lo ha estado haciendo. Si alguien quiere que le mande un beso, le mando un beso. Le mandamos besos, le mandamos abrazos, Todos, lo que quieran. todas, chuic, Bueno, a todos. así que no hay ningún problema. Bueno, habíamos dejado el bloque anterior hablando un poco, contando un poco acerca de la trayectoria de José de San Martín en digamos, su formación en España, su carrera militar en España. Y su llegada a lo que va a ser la Argentina en el año 1812, ¿sí? Bien. En ese momento, 1812, la situación política en el Río de la Plata era bastante, era una situación compleja. Digo, siempre, hablando de historia argentina, Sí, pero son lejos. No hay no un sé. día que estuviéramos Vamos a hablar un día, vamos a buscar un día de que vamos a decir, este año fue un año tranquilo. No, así que bueno, Pero 1812 somos era, argentinos y nos gusta. gobernaba el triunvirato, el primer triunvirato, sí, denominado así, era el triunvirato, ¿no? Sí, 3 personas. El primer triunvirato se le puso después, porque ellos Claro. no sabían que puede haber un segundo triunvirato, ¿no? Claro. O sea, en el momento era el triunvirato. Este triunvirato había sido designado después de, podemos decir, del fracaso de la Junta Grande, ¿no? Claro, que la Junta Grande iba a quedar como órgano legislativo de De ese hecho triunvirato, pero queda como ahí, como pintada. testimonial, ¿no? Claro, testimonio, exactamente. Ujú. Llega a San Martín en 1812. Voy a hacer una reflexión, compartirla con todos los oyentes y les va a encantar esto, ¿no? Si no lo sabían, les va a encantar. Llega en 1812 al Río de la Plata, Buenos Aires, lo que eran las provincias unidas del Río de la Plata. Bien, él llega con José María Alvear, Ujú. ambos militares que sirvieron en España. Ambos tenían una preparación muy completa, habiendo servido para la corona de España en servicio militar. Perfecto, servicio militar, carrera militar. Ambos, no, antes de bajarse de pisar tierra, envían una carta al gobierno argentino si les permitía, porque ellos venían de España, ojo, y estaba todo Ujú. tenso, si les permitían poder servir a la causa que se estaba gestando de la independencia, toda la causa revolucionaria. Sí, vamos a decirlo, sí, de la independencia o en realidad de la lucha antimonárquica, ¿no? El proceso de emancipación. Ujú. Nos estamos emancipando. Y automáticamente los dos le reconocen su grado El grado militar. militar, pero no capitán, sino de coronel, ya, Ujú. a los dos. Porque era algo muy provechoso tener gente con tanta experiencia. Acá en América, en el Virreinato Río de la Plata, hubo muchos militares durante el Virreinato Río de la Plata con instrucción militar muy bien, pero ninguno tenía la experiencia del trabajo de batallas y batallas tan grandes como San Martín. Ujú. ¿Qué lo hace a San Martín mejor preparado que otros que podían tener también una carrera pero dentro del virreinato? Otros podrían estar sirviendo aquí militarmente en esta zona de América y enfrentamientos con indígenas era desigual. Enfrentamientos, escaramuzas que podrían haber, repeler ataques piratas de un puerto, un muelle, no es lo mismo con lo que vive San Martín. ¿Por qué lo hace a San Martín en uno de los mejores estrategas de América? Y hay estatuas de él hasta en Estados Unidos, ojo. Ujú. Sí, sí. ¿Por qué? Primero, sirve para el ejército español. Él sabía cómo ataca y cómo defiende el ejército español. Lo conoce desde adentro. Él viene a trabajar para las provincias del Río de la Plata, en las que él va a tener que luchar contra el ejército español. ¿Qué mejor que él? Ojo, también sabía cómo atacaban y defendían los ingleses, porque luchó contra los ingleses. Conocía mucho de los ingleses, no todo, pero sabía mucho. Y también sabía de ataque y defensa contra los franceses, contra los moros también, que fue en sus inicios. Entonces conoce demasiado de estrategias militares. No sacaba de un solo lado, sino que tuvo una gran nutrición. Cuando Ujú. llega aquí, a Buenos Aires, él crea el regimiento de granaderos a caballo San Martín y los va a disciplinar. Y se va a encontrar él con el general Belgrano y habla prácticamente sin conocerlo, se conocen en el norte, Ujú. y habla
con lo que se venía informando de Belgrano, San Martín habla que era lo mejor, como el programa de Felipe Piña que decía que era lo mejorcito que tenía la Argentina, Belgrano, porque era un abogado, no tenía nada de instrucción militar, pero él se fue a pelear igual, no le importó, luchó muchas batallas, perdió la gran mayoría, las más importantes las ganó también. Ujú. Y reconoció eso San Martín, esa tenacidad, la de Belgrano, la reconoce. Y cuando San Martín llega y se encuentra con el ejército de Belgrano, ¿qué hace? ¿Qué nos comentan los cronistas, historiadores? Disciplina al ejército. ¿Y qué es disciplinar a un soldado? Es mucho, ¿sí? Uno cree, vemos las películas de independencia y cree que es muy fácil. Hay que darle al soldado la templanza, la tenacidad, tener la mente bien fría pero la sangre bien caliente. Que cuando vos ves que empiezan a sonar los disparos, no poder entrar en pánico. Enseñarle a que por más que haya disparos, bombardeos, vos tenés que seguir con tu objetivo y marchando. Cómo moverte, cómo cargar un fusil, cómo ir todo el paso, uno dice, ¿cómo van a marchar? Es muy... No, no. La institución militar en Argentina obviamente ha quedado muy desprestigiada en el siglo XX, pero Ujú. no hay que eh, dejar de reconocer que en el siglo XIX, tanto San Martín como los otros, como Artigas también, buscaban, y General Paz también, que bueno, era... San Martín no se peleaba con nadie, no discutía con nadie, él se quiso quedar No, lejano. no, más que nada, no no quiso entrar en luchas internas, ¿no? Claro, claro. O sea, Bueno, el general Paz también conocía, también tenía una instrucción militar muy buena, pero lo que nosotros tenemos que tener en cuenta que él disciplinaba a los ejércitos de una manera eh, amplia, buena, lo que es saber obedecer, cumplir órdenes y que por una orden que no cumplís podés poner en riesgo la vida de tus compañeros, perder la batalla y perder tu propia vida y toda una ujú. causa, porque van a tener que tomar Sí, un mate cocido todo de ahí después. la disciplina militar, La ¿no? disciplina militar, Y eso es un poco exactamente. lo que hace San Martín al llegar y poner orden en ese lugar. Pero anterior a eso también, bueno, a San Martín le encomienda la formación del regimiento de granaderos a Sí, caballo. lo creemos. Y lo primero que hace es ver la situación política también, ¿no? Observar la situación política y ver que el triunvirato que estaba gobernando, que estaba tomando decisiones en ese momento, no estaba en el camino, digamos, de un camino revolucionario, ¿no? Claro, se estaban alejando Esa es de la idea básica. ese primer triunvirato que estaba, bueno, eh, gobernando, Paso, Zarratea y Chiclana. ujú, que gobernaba de una manera, digamos, podemos decir, eh, beneficiando a los mismos grupos políticos y económicos que en ese momento estaban Claro, haciendo negocios. por supuesto, porque ellos beneficiaban a los sectores comerciantes y a Buenos Aires, Ujú. pero no les interesaba, no querían salir más de eso. No les Hasta ahí, interesaba hasta ahí. organizar un país No. para que todos se beneficien mutuamente, querían Ujú. llenarse los bolsillos de ellos y transar si tenían que transar con la corona española, demorar en formar la nación y el Estado que debería estar ordenado. Así que no estaban cumpliendo sus objetivos. Ujú. Entonces San Martín, ahí no entró nada de San Martín Ujú. con Así que otros. bueno, presenta a su tropa frente al cabildo, ¿no? Que es el lugar Claro, donde estaba la sede del gobierno y le pide la le renuncia. piden la renuncia, Le pide la exactamente. renuncia de manera muy pacífica, no creo que haya sido. No, pero no Este, hubo no, bueno, pero No, no, sí, tampoco habrá se plantaron, sido se algo. plantaron. Fue una situación bastante tensa en la que se le pide la renuncia a ese triunvirato y se establece un nuevo triunvirato que va a ser el segundo triunvirato. Lo que va a lograr es que sí hay una cuestión más revolucionaria, es decir, más de buscar un cambio y buscar un cambio más profundo en cuanto a las estructuras políticas y de gobierno, ¿no? Totalmente, porque, De hecho, el segundo triunvirato es el que va a llamar a la asamblea del año 13 para que la asamblea del año 13 es una asamblea constituyente, sí, sí, que tiene que redactar la constitución, que tiene que declarar la independencia. no lo hace. No lo hace, pero sí avanza Una en el forma de proceso, gobierno, por ¿no? lo menos, un Ujú. directorio. Los ponemos en contexto a todos. Belgrano está en el norte peleando, no recibe ayuda. La primero que le di cuando avanzan los españoles desde el Alto Perú, Belgrano se enfrenta con ellos y pierde.
Después, ¿qué le dice? Cuando vuelven a avanzar, hace el éxodo del pueblo jujeño y retroceden a Tucumán. ¿Y qué le dice el primer triunvirato? Que retroceda a Córdoba. Y Belgrano dice, no señor, yo acá me planto. Se plantó y ganó la batalla. Ujú. Lo mejor que pudo hacer. Entonces, ahí viene el desprestigio del primer triunvirato, que no está alentando a los que están luchando por la verdadera emancipación. Estaban papando moscas, estarían en otra, haciendo su negocio, su buena jugada. Seguramente tenían pensado eso, estarían tranquilos acá, mientras otros estaban rompiendo el alma para la liberación de la nación. Ujú. Entonces, San Martín va hacia el norte, lo ayuda a Belgrano, le ayuda a componer su ejército. Pero San Martín va a tomar otro rumbo después. Va a ir a la provincia del Cuyo, va a ser nombrado gobernador del Cuyo, y allí va a empezar a organizar en lo que es hoy la localidad de Plumerillos, en Mendoza, que yo no conozco esa zona, todo por mapa, conozco nada más, y bueno, de haber leído, bueno, fácilmente, sí, va a formar y disciplinar un ejército con un objetivo. El objetivo era seguir luchando por la independencia. La única batalla, como mencionó Fabián, aquí es la batalla de San Lorenzo, y vence. Dura apenas unos 15 minutos, si no me equivoco, 19, ¿cuánto fue? Unos minutos. Que fue una escaramuza, una batalla que ataca a los españoles que venían por el Río de la Plata, los ataca cuando llegan al convento de San Lorenzo, Sí. los roba las armas y bueno, gana, un triunfo. Pero fue la única batalla que él libran en este suelo. Sí, la batalla de San Lorenzo, digamos que se produce porque, bueno, el hecho de mandar un cuerpo de ejército, bueno, a ese lugar puntual, era para un poco frenar el Por el avance Río de la Plata. que tenían los realistas por el Río de la Plata, Exactamente. que hacían base en Montevideo, que Montevideo todavía estaba Por el gobernador del gobernada. Lío. Claro, hacían base en Montevideo y desde ahí avanzaban por el Río de la Plata, Para bueno, recuperar, para la recuperar el contrarrevolución, territorio. la Claro. contrarrevolución. Bueno, esto es un poco lo que San Martín hace en esa batalla de San Lorenzo. La importancia de esa batalla es por eso, es muy importante porque detiene definitivamente ese avance por el Río de la Plata y se dan cuenta definitivamente los españoles que por ahí no pueden, los españoles, vamos a decir, los monárquicos, ¿no? Sí, sí, Que por ahí los realistas, que por ahí no pueden avanzar. Y que después Uruguay, lo que es la banda oriental, va a empezar a tomar un rumbo distinto, que empiezan el mismo proceso eh, de emancipación, ya luchando contra las tropas españolas y bueno, después Ujú. teniendo que soportar y luchar contra el avance del Imperio de Brasil. Ujú. Pero eso ya nos estamos Y, yendo y en la batalla de San Lorenzo, lo interesante también esta famosa leyenda, o no tan leyenda, del soldado, Póstumo Cabral, sí. del sargento Cabral, que durante muchísimos años se lo pintó a Cabral un poco más rubio de ojos celestes, No sabía siendo nadie. que Cabral, Mulato. que Cabral era un mulato, que liberto, ¿no? Que Claro, estaba peleando en el totalmente. ejército, ¿sí? Estaba, y tengan en cuenta, nosotros decimos mulato porque en aquel tiempo se establecían castas entre Claro. que nosotros hoy sería de piel morena. Está bien, como le decían antes, se lo reconocía como mulato Ujú. porque era la mezcla de un negro con un indígena. Se critica a San Martín porque llevaba negros y ex esclavos en su ejército. No, porque cuando él pasaba reclutando gente, y el reclutamiento sí era forzoso porque tenían Claro, las familias ricas pagaban con esclavos, sus esclavos. para mandar a su hijo. Ujú. Que tenía ganas de mandar un hijo, iba el hijo solo, bueno, no se daba así, mandaban esclavos y el esclavo le decía, bueno, vos ya vas a ser libre, pero vas a tener que luchar. Ujú. Y contento iban, no contento, Sí, entusiasmados también iban a pelear, porque ahora vamos a hablar un iban poco a tener de... mejor vida. Y si se liberaban también en el ejército de los Andes hay muchos chilenos, Sí. es decir, no es un ejército nacional en el sentido moderno No, no, del total. término, el ejército de los Andes, ¿sí? Incluso tiene otra bandera. Claro, Sí. totalmente. Y aparte, la zona del Cuyo estaba mucho más relacionada con la Capitanía General de Chile, tenía Ujú. más cercanía que con Buenos Aires, que si bien dependía de la capital del Virreinato de Buenos Aires, tenía más llegada a lo que es Santiago de Chile. Nos preguntan un oyente Una pregunta. si la acción que lleva adelante las tropas de los granaderos, ¿no? El cuerpo de granaderos a caballo guiado por San Martín, Sí. en ese 1812 frente al Cabildo y destituyendo prácticamente al primer triunvirato, puede considerarse un golpe de Estado. No, no porque fue una entonada militar para mi propio. Ujú. Ellos no.
no reemplazan un triunvirato con militares, sino que van a pedir que se reformule todo y no tiene las características de un golpe de Estado, como sentido moderno lo indica en el siglo XX que se dieron golpes de Estados eh, en América Latina y en el resto de otros países del mundo, ¿no? Que se le hace un golpe a la democracia y se instalan por la fuerza. No, señor, no es un golpe de Estado en ese caso. Es una entonada, una protesta, ¿sí? Nada pacífica que digamos, porque estamos hablando de militares, estamos hablando de otra época, de otros modos, otras formas, y le dijeron, esto no va así, señores. Le pidieron a Belgrano retroceder, no le mandaron una ayuda, no le tiraban un centro, como hablando criollo, ¿no? Y Belgrano se la aguantó bien solito. Mira, ¿de qué están haciendo? ¿Para quién trabajan realmente? ¿Tienen ganas de trabajar? No, le pidieron la renuncia, se la exigieron. Y bueno, renunciaron. Y bueno, fíjate vos que quién sigue. Juan José Paso sigue. Así que tanto no. Ha hecho su buen trabajo. Seguramente estaría lidiando con los otros dos que estarían, quizás no sabrían cómo conducir, no sabrían hacer. Sí, yo creo que por algunas lecturas que he estado haciendo, estaban más entusiasmados en hacer negocios que en realmente gobernar un proceso revolucionario como el que se estaba dando. ¿Sí? Entonces llegó un momento donde ese triunvirato se había convertido en algo absolutamente conservador y que estaba instalando de nuevo un sistema que no avanzaba. No avanzaba, no salían de lo que la estructura virreinal, de proponer una buena forma de gobierno, constituir un Estado-nación. Claro, así que por ahí fue el enojo de San Martín, ¿no? Al ver eso y, y al pedir esa renuncia. Y sepan que el señor o señorita que haya preguntado, que San Martín no recibe después ayuda del directorio, porque la asamblea del triunvirato crea la asamblea del año 13. San Martín ya es gobernador de la región del Cuyo. El directorio que se crea en la asamblea del año 13 no le manda prácticamente ayuda a San Martín. El único que lo ayuda es Pueyrredón. Y cuando se envían diputados, los diputados de las provincias para el Congreso de Tucumán, San Martín manda a Godoy Cruz como diputado. ¿Y qué era un diputado? ¿Era como el diputado que conocemos nosotros ahora? No, era una persona elegida por el gobernador que le daba una diputación que era a ver, para los que están mirando, se le daba una orden, ¿sí? un rollo de papel, podía estar la orden, un sello de lacrado. Se le daba la orden, llegaba al Cabildo de Tucumán, la Casa de Tucumán, y decía, el señor gobernador... Sí, lo que pedía San Martín era la independencia inmediata. Le otorgaba las facultades a esa persona como diputado, tanto él como otros diputados, y se le habilitaba y autorizaba para discutir tales temas. Cuando discutían esos temas, los diputados, representando a esa provincia, venían con un mandato los diputados. Ojo, no podían decir cualquier cosa. Algunos por ahí podrían plantarse y después, tomar una postura contraria a la que se los mandó, pero bueno, eran los riesgos que se corrían. Algunos diputados decían, yo discuto la declaración de la independencia, esto no estoy autorizado a discutirlo, me retiro del Congreso. No lo discutían. Entonces, San Martín le pidió encarecidamente a Godoy Cruz y a Pueyrredón, con sus cartas y demás, que se declarara la independencia. ¿Para qué quería San Martín la independencia? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. ¿Por qué es tanta digamos, esa petición tan urgente de San Martín de la declaración de la independencia? San Martín pide la gobernación de Cuyo justamente para estar en un lugar estratégico. Porque venía planeado todo. Porque tenía un plan. Él, cuando pelea en el norte, se da cuenta que el avance hacia el norte va a ser muy difícil, porque las tropas realistas en el norte estaban muy fuertes, estaban muy bien... Hablamos del Alto Perú, Bolivia, ¿no? Claro, estaban muy bien aprovisionadas, estaban bien posicionadas, conocían el terreno también. Y había también, digámoslo también, había muchos cómplices locales, podemos decir de alguna manera. Sí, estaban las aristocracias locales que beneficiadas con el antiguo régimen, que no querían tampoco tanta independencia, ¿no? Que te enfocaban los planes, te ponían todas las trabas para que y aparte te vendían al enemigo con información. Entonces San Martín lo que hace, deja a Güemes encargado de contener, de contener ese avance por el norte, y pide la gobernación de Cuyo. Se le otorga la gobernación de Cuyo, y desde ahí es que sigue con su plan, que es el plan, digamos, plan continental. Claro. No es un plan de liberación
de Argentina. Regional, Es un plan de liberación continental. Totalmente. Por eso que cuando se habla de San Martín como padre de la patria, también hay que decir que San Martín es el libertador de América, ¿sí? Junto con Bolívar y con otros más. Pero claro. junto con Bolívar los dos son los más grandes importantes. libertadores. Porque primero que Bolívar contaba con el apoyo de Colombia y Venezuela. Ujú. Contaba con ese apoyo militar, económico y demás, porque tiene un ejército que cuesta dinero mantenerlo. No solamente vestirlo, comprarle las armas, las municiones, la comida de todos los días, pagar los traslados, todo. Y hasta, en algunos casos, sueldo. Sueldo que se les paga. ¿Qué pasa? Bolívar venía con más ayuda. San Martín no recibía ayuda de Buenos Aires, porque no les importaba a los de Buenos Aires discutir la independencia, no la querían tan rápido, hasta que ganan la postura de la independencia en 1816. Y San Martín desde aquí se fortalece un ejército para ir a atacar a Chile. Claro, porque ahí las ven más débiles. Porque no era lo mismo cruzar la cordillera con un ejército, con una bandera española, claro, que con una bandera de un independiziado, ¿sí? Como parte de una nación independiente, que por eso decíamos, el ejército de los Andes no es un ejército nacional en el sentido que lo conocemos como estrictamente como el ejército argentino, ¿no? Sino que como el de Mitre, o como el que luchó en la guerra de Paraguay, es un ejército nacional. Nada que ver, es distinto, porque en el ejército de los Andes hay indígenas, negros, y hay chilenos que estaban en esa zona, y también con ellos se avanza hacia la zona de Santiago, de Chile, ¿sí? Entonces, es un ejército continental, podemos decir de alguna manera, ¿no? San Martín tuvo que idear todo y no solo, no solo eso, sino que cuando llega a Perú, también se le suman todos más componentes al ejército. Porque él entra vencedor en Perú. Él primero planifica cruzar la cordillera de los Andes. Ya conocemos todo lo que fue esa odisea, porque es una odisea, cruzar la cordillera de los Andes. ¿Cómo tuvo que cruzarla? Porque él no sabía por dónde ir. Astutamente manda a Álvarez Condarco, lo manda a entregar una nota al señor gobernador de Santiago de Chile, capitán general, diciéndole que se rinda. Y que lo sacan volando como mensajero. No lo mataban al mensajero, por supuesto que no. Pero lo hacen que se vaya por el lugar más rápido, el camino más rápido. Entonces le dicen, toma ese camino, por ese camino donde esta persona vuelve, Condarco, ahí es por donde San Martín va a cruzar la cordillera. Y va a ir atacando diferentes puntos. Y va a hacer un despliegue junto con O'Higgins para atacar y carreras, con varias filas, e ir entrando a la capital de Santiago y liberarla, ¿sí? Que es ahí donde él entra, se retrasa una de las filas cuando entran en tres partes el ataque de Santiago. Muy bien sincronizados. Muy bien sincronizado. Una sola se retrasa, pero igual no genera problemas. En Chile, ¿qué cargo le van a dar, Fabián? En Chile va a ser el gobernador. Claro, el gobernador, va a ser el gobernador de Chile. Que si bien él este cargo lo rechaza, él no está interesado en estar ocupando Chile. Él lo único que les pide a los chilenos es que por favor le dejen seguir trabajando para la independencia, seguir formando el ejército una vez que se liberan. No se quiso meter en el gobierno chileno. Y eso muestra lo que es su ideal. Él tiene un ideal de decir, bueno, yo quiero, ¿cómo es que se dice? Yo quiero la libertad de formar un ejército y liberar esto por liberarlo. Y no veía todavía él, aunque se podía vislumbrar alguno con una mirada de analista político, estas diferencias de Chile, Argentina, no, todavía no, se hablaba de una América unida. Después vienen las divisiones, pero primero se luchó por una libertad en forma conjunta. El programa pasado hablamos de la guerra de Paraguay, de Paraguay, de Gaspar Francia, hablamos, que bueno, ellos tienen un proceso prácticamente aparte de la independencia y no hay una guerra por la independencia, porque los españoles no llegaron allí. Claro. Automáticamente cortaron un lazo con los españoles, se organizaron los paraguayos y ahí quedaron y siguieron creciendo como pueblo, como Estado, como nación en su cultura. Pero Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, todos tuvieron que ser liberados, y Argentina misma también, ¿entienden? Y Uruguay también, por supuesto. Entonces, él primero quería que primero encontráramos la libertad, después sí nos podríamos poner de acuerdo en decir, bueno, esto va a ser un país, esto va a ser otro, pero tampoco quería lucha entre hermanos, quería el ideal de la libertad y traer las ideas de la Ilustración
hacia esta zona. Y ahí de La me da Plata. pie para hablar de los últimos dos temas que nos quedan para hablar en el programa. Sí, sí, Hay Fabián. mucho más para hablar, por Sí, supuesto, pero sí, sí. se nos va la hora, ya son las 10:20 de la noche. San Martín, como dijimos, era masón. Y esto, bueno, un poco... a ver, ¿qué era la masonería? La masonería es una organización Secreta en su momento. secreta, en su momento, una organización secreta, que tiene tres pilares fundamentales, que son los pilares de la Revolución Francesa, podemos decir, aunque la masonería es Más antigua. más antigua, pero para resumir de alguna manera, ¿no? La libertad, la igualdad, la fraternidad, ¿sí? Exactamente. Entonces, bueno, y fundamentalmente las ideas del liberalismo político, ¿sí? Que San Martín, digamos, compartía esas ideas del liberalismo, que eran las ideas de la Ilustración también, y que si se mantenía un gobierno como una monarquía absoluta, no se podía llevar adelante esa idea de ese liberalismo político que San Martín quería impulsar, ¿sí? Porque compartía esas ideas. Entonces, bueno, la masonería impulsó estas ideas en distintos lugares del continente y, por supuesto, llega y se forma la Logia Lautaro, Claro. que es la logia que se forma Una en el logia Río de la masónica. Plata, una logia masónica, Claro, que dependen todos de ese y ideales que masónicos. es la que va a impulsar un poco todo este proceso, ¿sí? Sí, sí, que muchos personajes históricos fueron masones. Ujú. Actualmente siguen habiendo masones. No tienen ese secretismo, ocultismo que tienen antes, pero siguen siendo reservados. Ujú. Actúan, no desde la sombra, pero sí desde la absoluta discreción. ¿Y qué hacen? Luchan por estos ideales, desde una batalla cultural, desde la política, las ideas, eh, para el bien común de la gente, sin revelar que entonces uno está, por ejemplo, trabajando en donde, en la salud, bien, busca ese ideal desde su rol de trabajo. Uno que es, bueno, sea el rol que cumple en la sociedad, esa persona va a ser funcional para esos ideales. Ujú. Y lo hacen de forma secreta. Acá en Pergamino hubo masones, estaba en la casa de masonería. Sí, sí, hay un libro que lo tengo por ahí De de Rastaino. Rafael Ah, Rastaino sobre la sí. masonería en Pergamino. Bueno, y lo último Bueno, sí. que podemos mencionar es sobre cómo termina podemos decir, su carrera en América, que no es el momento final de él en América, pero sí el momento en que se encuentra con Bolívar en Claro. Guayaquil. Esto es en el año 1822. Primero libera Chile, eso Ujú. lo mencionamos. Forma un ejército en Chile, más fuerte que el de los Andes, que anteriormente. Desembarcan en Pisco, En Pisco. en Perú. Hay unas batallas excelentes de San Martín que logran tomar la capital, Ujú. de Lima, libera Perú. ¿Y qué le entregan a San Martín? Se lo nombra protector de Del Perú. Perú. Y le entregan el estandarte de Francisco Pizarro. Ujú. Fue por un año, aceptó el cargo como primer Ujú. gobernante de un Perú libre. San Martín es muy reconocido allí. Y bueno, viene haciendo un efecto pinza desde el norte. Viene Bolívar, también junto con Miranda, también estaba Ujú. formando su parte. Bolívar con sus ejércitos, liberando Venezuela, Colombia, Ecuador. Y ahí se encuentran ambos. Y hay una entrevista. Hay dos cuestiones que se hablan, que calaron San Martín como Bolívar. Yo voy a mencionar Ujú. en parte lo que sé y que también se divulga mucho, salvo muchas cosas. Pero bueno, en primer lugar, Bolívar le dice a San Martín que tome él la posta, la conducción de todo el ejército, que Ujú. no se atrevía él, por el respeto que le tenía a San Martín, de todo lo que había hecho, liderarlo a San Martín. A San Martín no le interesaba ya esa cuestión de seguir derramando sangre, porque sabía que tarde o temprano el último bastión español iban a rendirse. Algunos dicen que Simón Bolívar quería seguir luchando contra ese grupo español, ese último bastión que quedaba de españoles en Perú, que no recuerdo bien el sitio ahora, a ver si acá lo encuentro, el dato importante. Según la página elhistoriador.com, dice el encuentro con Simón Bolívar tuvo lugar, bueno, en Guayaquil ya sabemos, por Sí, sí, supuesto, entre el 26 y Ecuador. 27 de julio. Entre ambos días, los generales mantuvieron una charla de casi 6 horas, Claro. solos y en total secreto. Es así que ha pasado a la historia más por su misterio y las intrigas posteriores que por el verdadero, por lo que verdaderamente aconteció. Allí se pusieron en juego importantes diferencias, pero también grandes coincidencias. Entre otros temas, y más allá de los acuerdos generales, se debía decidir quién comandaría los ejércitos unificados
San Martín propuso a Bolívar hacerlo, pero este no creyó poder hacerlo, subordinado a su colega. Es así que San Martín regresó a Lima y después se embarcó hacia Cuyo, confesándolo más tarde a O'Higgins, que ya estaba cansado y viejo para continuar aquella lucha. Claro, exactamente. Ujú. Se retira de todos sus cargos a él, ya estaría muy cansado. Ujú. Y después, para colmo, sabía, era inminente, la derrota española ya era inminente acá, ya no tenía más posibilidad para esta fecha 1822. No había posibilidad de que retomen los españoles, así que ella ya da por sentado esto y le deja la posta a Bolívar, que Ujú. terminan después con Sucre, terminan. San Martín vuelve a Cuyo y desde ahí pide permiso para dirigirse a Lamentable, Buenos Aires que te vas a contar, para llegar a ver a su esposa que está atravesando una estaba mala. tras una enfermedad. No se lo permiten. Rivadavia le dice, vení, pero no te garantizo seguridad. Claro, Andate, claro, Freddy Camote, hermano, si claro. sos el gobernante del momento, porque lo era, estaba, por el momento era la gobernación de Martín Rodríguez, él era Ujú. el ministro de gobierno y después fue presidente, el primer presidente que hubo en Argentina. No le permite, entonces se da cuenta que se Sí, tiene que ir acá. ante eso no llega a tiempo para ver Mujer a su por, mujer antes que fallezca. con su hija estaba él. Bueno, y directamente se vuelven y se embarca, se queda un par de días en Buenos Aires y desde ahí se embarca directamente se embarca a Europa y ya no vuelve No más. vuelve más. Vuelve, Ah, sí, no, sí, vuelve, no estamos vuelve, con Rosas, vuelve pero con Rosa, pero ni no, siquiera baja del barco. no baja porque, es más, bueno, hay toda una historia de por qué San Martín le regala un sable a Rosas, y siendo Rosas tan cuestionado por la Ujú. historia. Justamente cuestionado, todos son cuestionados, está bien cuestionar, pero se puede hablar de en otro momento porque San Martín reconoce la lucha que hacía Rosas por la soberanía del territorio argentino, ¿sí? Pero no es que estaba a favor ni de federal ni unitario, él quería escaparse de esas peleas estériles que no Ujú. hacían bien y no sumaban para nada y generaban muertos. San Martín va a morir en Francia, va a tener una vida, sus últimos 30 años, sí, 30 años, por 1850 muere él, casi 30 años. Va a tener una vida muy licenciosa, tranquila, se va a codiar con la nobleza de Europa, allí, va a vivir en Francia y ahí va a morir en Boulogne-sur-Mer. Ujú. En el Eh, año 1850. Ujú. Exactamente, y él ahí se codea con gente importante. Pero ¿de qué vivía San Martín? ¿Alguien se imagina de quién vivía? ¿De dónde salía su dinero? Guarda, el Estado argentino no le otorga nada a San Martín, nada, un dinero, nada le otorga. ¿Sí? Lo mismo pasa con Verano, pero eso es otra Otra historia, cuestión, sí. la vamos a contar. No le da plata. ¿Chile le da algo? No, tampoco. Perú le reconoce por ser el protector del Perú, le reconoce una pensión vitalicia, le da a él. Y con esa pensión vitalicia, que no era de poca plata en aquel momento, le alcanzaba para vivir tranquilo, tener su casa, vivir cómodamente, pero tampoco para despilfarrar. Le dieron una pensión vitalicia que cobraba el Ujú. Perú a su muerte. Mirá que los peruanos. Y acá, nada, apenas las gracias solamente. Ujú. Bueno, por lo San menos le Martín, dieron las gracias. San Oh, Martín, desde Buenos Aires a San Martín no lo tenían, no lo querían directamente. la del himno, No, eh, no. pero ojo, que unitarios y federales siempre reconocieron que San Martín fue un gran líder y que la labor para la lucha por la independencia en todo el continente fue grandísima. Todos lo reconocieron eso, todos, no hubo quien. Por eso él escapaba de la tontería de esta chicanería de aquel momento que se vivían las diferencias de unitarios y federales Ujú. y que, bueno, sí, también todos tenían, pero también tenían unidad para formar un país y llevar a cabo un plan de gobierno, o sea, como gobierno centralista o unitario o federal. eh, no que querían todos un beneficio, también perseguían los beneficios Ujú. egoístas, ¿sí? Eh, se quería escapar de todas esas cosas, de la corrupción, Claro. de la ley de enfiteusis, por ejemplo, de Rivadavia, de todo ese chiquitaje. No le Ujú. importaba, porque podría haber venido acá a exigir tierra, ser un terrateniente de aquí, no vino a pedir nada de eso. Claro, claro. No vino a Tal pedir nada de cual. eso. Al contrario, quiso ya retirarse, bueno, por suerte Perú le paga una pensión, hubiese sido de él, sino con con Sí, sí, la hubiese, edad. Y claro. aparte la salud de él era precaria, Era precario, se sí, la sí, aguantaba sí, realmente. muchísimo, tenía, Ujú. eh, cruzó la cordillera de los Andes fumando opio, si no me equivoco, Ujú. fumaba Sí, opio sí, para sí, el sí, dolor, era una de tenía las... úlceras internas, paludismo, no tuvo pulmonía también, o no,
Sí, sí, tenía varias enfermedades complejas. Compleja. Y así todo se la aguantó y vivió unos cuantos años, fuerte, fue una persona muy fuerte. Eh, y es el prócer indiscutido de todos los argentinos, junto con Belgrano, que se ganan el lugar en el bronce, en el mármol, como quien dice que es la inmortalidad, ese busto, esos monumentos que están en todas las plazas argentinas, ese reconocimiento indiscutible en Argentina. Si bien Chile también tiene un monumento enorme de San Martín, dedicado a San Martín. Perú tiene dedicado su monumento. El monumento en sí no hace nada, porque si no lo reconoces en la historia, en vida, Claro, y no tomás en cuenta su legado, que es muchísimo las máximas y su pensamiento que se le da a su hija. Bueno, pero son reconocimientos, ¿no? Sí, Reconocimientos sí. que Después se le dan, ya para la época, Rosa lo reconoció, lo respetaba muchísimo a él, mucho. Lo respetaba Rosas a él, y bueno, y eso que Rosas era muy polémica, su Bueno, expresión, vamos a dejar ¿no? pendiente. Si la audiencia lo pide, podemos hablar un día de Rosas. Sí, cómo no. Pero bueno, Son personajes fuertes de la historia. tuvo una entrevista con Sarmiento. Tuvo una entrevista con Sarmiento. Sarmiento, un erudito, una persona que estudiaba, le encantaba la política, la actualidad del momento, leía muchísimo. Cuando San Martín de joven lo visita en Francia, recibe la visita en Francia, dice que en un momento estaban en la casa de San Martín y había un retrato de Rosas. No, Simón Bolívar. De Bolívar. Simón Sí. Bolívar. Sí. Entonces, audaz como era Sarmiento, le dice, le busca tirar la lengua por aquella entrevista de Guayaquil, y medio como que hace un comentario medio despectivo hacia Bolívar, y le dijo: al que usted tiene enfrente es el libertador de América, el mismo Simón Bolívar, con su humildad, el ejemplo que daba. ¿Sí? Y no era esa humildad por ahí falsa humildad, bien, o para ser políticamente correcto, no, lo tenía encarnizado él, eso. ¿Sí? Hay mucha gente que es humilde siempre, seria, de aspecto grave, y bueno, no le pudo dar el gusto a Sarmiento para buscar una controversia para qué escribir, porque Sarmiento era un escritor hábil, un periodista. Vamos a hablar de todo. A mí ustedes piden Sarmiento, le hablamos de Sarmiento. Piden San Martín Bolívar, ¿por qué no? Estaría bueno, Güemes también podemos hablar. Gaucho Güemes. Sí, que porque vivía como un gaucho, pero era una persona instruida. Grandes personajes de la historia argentina. ¿Sí? Me encantaría de Belgrano también, cómo muere Belgrano y termina, que no es lo más, un final tan muy feliz. Joven, enfermo, olvidado, pobre. El día que muere Belgrano es el día que se conoce como el Día de los Tres Gobernadores. Exactamente. Un día de una crisis política también en el Río de la Plata. Y le tuvo que pagar al médico que lo atendió con un reloj que tenía el de oro, si no me equivoco. Sí. Y tenía plata, le debían plata encima el gobierno. Tremendo, sí. Y le quedan debiendo mucho dinero. Le quedan debiendo mucho dinero, lo dona él, dona los terrenos. Bueno, San Martín mientras estuvo en la gobernación de Cuyo, ya nos vamos yendo, ya estamos en 36. Promulgó la formación de escuelas, de bibliotecas y demás. Apostaban a la educación, pero primero teníamos que ser libres. Dice, seamos libres, que los demás no importa nada. Exactamente. Bueno, hemos hablado de San Martín. Claro, obviamente que han quedado miles de cuestiones para hablar. Obviamente que hemos, seguramente hemos tenido algunos errores, y por supuesto también ustedes pueden comentar eso en el video que está en Facebook y mandarnos mensajes. Pero bueno, vamos a seguir acá. Ya es el programa número 6 El programa número 6. Hasta el programa número 1000 no paramos. Así que bueno. Hasta nos recibir el premio. ¿Qué premio de dónde radio? El premio. Martín Fierro Federal. El Martín Fierro de la historia. Sí, vamos a pedir. No, el de oro. Sí, nos vamos a anotar para que nos den el premio. Hay que anotarse. A mí si no me dan una estatuilla de oro, no se vaya a la nominación. Varias nominaciones, varias queremos estar. Así que. Bueno, mandamos saludos. Mando un saludo a Sabrina, que nos está escuchando atentamente. Hoy no vino. No pudo venir Sabrina, mi novia. Le mandamos un beso grande. Más que nada. Bueno, a toda la gente que. A toda la gente no quiero decir nada. Porque a toda la gente que nos sigue. Pepe Zamora nos sigue siempre. El joven aquí, el otro muchacho. Luis Farías, que nos estaba consultando. Bueno, y a todos los que estuvieron escuchando la radio. A mi mamá Grace Biens, Graciela Biensoaz, le mando un saludo muy grande, también nos escucha.
Bueno, y toda la gente que escucha la radio a través del aire, ¿sí? ¿Por dónde nos van a estar escuchando hoy o también? Bueno, nos van a escuchar a través de la plataforma Spotify. Seguramente en algún momento vamos a estar subiendo este audio. También nos escuchan en el canal Retrohistoria. Retrohistoria. Bueno, también en Radio Educativa. Y nos van a escuchar nuevamente el martes a las 8 de la noche, como todos los martes, la repetición de este programa. Exactamente. Así que si usted lo está escuchando un martes, es porque lo está repitiendo el programa, no está en vivo. Bueno, y después en algunas radios que ya vamos a ir nombrando en el programa, algunas radios más que nos van a repetir, nos van a retransmitir. Nos van a pedir la grabación de este programa porque, bueno, vale oro esto. Porque es el mejor programa de historia. El mejor programa de historia de acá de la cuadra. De la cuadra seguro. Y me animo un poquito más. No, Rubén, moche, no. Seguro. ¿Sabés qué privilegio va a tener el historiador que venga a hablar con nosotros acá? Tenemos que invitar a algunos profesores de acá historia, muchos. Sí, vamos a invitar a algunos. Vamos a invitar a profesores que podemos mencionar. Sería bueno invitarlo a Hernán Digilio, profesor de historia de Pergamino, escritor. Está invitado, está invitado así públicamente. Públicamente, sí. Yo hoy voy a mantener contacto con él o mañana. Mandar un mensaje. Un mensaje que es escritor. ¿Sí? Y a otros profesores de historia que se quieran sumar, me encantaría traerlos y que vengan a colaborar con nosotros y de paso aprender algo. ¿Cómo no? No, un chiste, por favor, con mayor respeto a los compañeros que trabajan en la historia y en la educación de Pergamino y bueno, de Argentina también. Sí, les vamos a invitar gente algún día. Bueno, nos vamos. Chau. Muchas gracias. De aquel lado estuvo Darío Anuch y acá quien les habla, Fabián Ortiz. Chao, hasta la semana que viene. Espero que les haya gustado. Y si no les gustó, bueno, ¿qué va a hacer? Jódanse. Es lo que hay.